En este video te contaremos cuáles fueron las acciones y contradicciones de la OMS ante la gestión de la pandemia de COVID-19, basado en los documentos que ellos mismos publicaron en su página de internet. Yo soy Nidia Ponce de León y detrás de la cámara David Cepeda Armengol. Somos notinómadas, viajeros en el acontecer político desde Caracas, Venezuela. Dale like, suscríbete al canal, comparte y comenta lo que quieras. Durante la última semana de 2019, China notificó a la Organización Mundial de la Salud los primeros casos de neumonía típica en Wuhan. Días después se determinó que estaban causados por un nuevo coronavirus y que el brote inició en el mercado de mariscos de la provincia de Hubei. En respuesta, la OMS informó en redes sociales una evaluación del riesgo, recomendaciones y la reacción que tuvo China ante el conglomerado de casos. La primera semana de enero de 2020 se empezaron a distribuir 250,000 pruebas para el diagnóstico del virus en los lugares afectados. La segunda semana de enero, la OMS publicó recomendaciones hacia todos los países sobre el método para detectar casos, realizar pruebas de laboratorio y gestionarlos, basados en los conocimientos que se tienen sobre los virus SARS y MERS. Publicó también las orientaciones sobre prevención y control de infecciones para proteger a los profesionales de la salud. Y China compartió de manera pública la secuencia genética del virus causante de la COVID-19. En este momento se aseguró que los datos disponibles apuntaban a que no había una transmisión entre seres humanos o que esta era limitada. Vaya sorpresa que nos llevaríamos después. Es en la tercera semana de enero que se confirma oficialmente un caso de COVID en Tailandia, el primero registrado fuera de China. Se detectan también que entre los 41 casos confirmados hasta este momento hubo una transmisión entre seres humanos, fundamentalmente a través de familiares. 4 semanas después de la detección del primer caso, se demostró que la transmisión entre seres humanos era real en Wuhan. Pero ante este descubrimiento, el Comité de Emergencias de la OMS no logró alcanzar un consenso sobre si el brote constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 21 de enero, la OMS publicó el primer reporte sobre la epidemia en su página web. Y el 24 de enero, China inició la construcción de un hospital para atender 1,000 pacientes COVID y lo terminó en tan solo 10 días. Finalmente, la última semana del mes de enero, la OMS decide declarar que el brote por el nuevo coronavirus sí constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es la sexta vez que se declara desde 2005. En estos momentos sale una delegación de alto nivel de la OMS para viajar a China. La primera semana de febrero, la OMS publica un plan sanitario para detener el brote dirigido a la preparación de los países en 8 puntos esenciales. 1. Asegurar los suministros para vigilancia y análisis de laboratorio, es decir, las famosas pruebas. 2. Limitar la transmisión de persona a persona, es decir, el aislamiento y atención temprana a pacientes. 3. Dar seguimiento a los contactos de casos confirmados. 4. Implementar medidas de salud para viajeros como la detección de síntomas o temperatura, solo en los puntos de entrada, no en la salida de los países. 5. Revisar las capacidades de los sistemas de salud, es decir, la disponibilidad de hospitales, camas, personal y equipo. 6. Asegurar el paquete de productos básicos o insumos como guantes, cubrebocas, batas, etc. 7. Mantener un canal de comunicación de riesgos y fomentar la participación de la comunidad. 8. Iniciar el modelo matemático para proyectar el riesgo. En ese momento, 72 países implementaron restricciones de viaje, incluso no se permitió el desembarque del crucero Diamond Princess con 64 personas infectadas. Y mientras tanto, la industria de viajes apenas empezaba a discutir los riesgos reales y la preparación en caso de emergencia de salud pública. La segunda semana de febrero,
7 semanas después del inicio del brote, Tedros Adhanom, director de la OMS, pronunció un informe en el que, entre otras cosas, dijo: "Permítanme ser claro, es imposible predecir qué dirección tomará esta epidemia. Una vez más, vemos la importancia vital de que todos los países inviertan en preparación y no en pánico. El mundo sigue estando mal preparado. Gasta miles de millones de dólares preparándose para un ataque terrorista, pero relativamente poco preparándose para el ataque de un virus que podría ser mucho más mortal y mucho más dañino económica, política y socialmente". 2 semanas después de los primeros cierres de fronteras, se publican los protocolos para eventos, reuniones masivos y puntos de entrada, mas no de salida, es decir, que los viajeros pueden salir de su país con síntomas o con la enfermedad. Los protocolos incluyen detección, entrevista y notificación de viajeros enfermos, aislamiento, manejo inicial de casos y derivación de viajeros enfermos con sospecha de infección por COVID-19. Y por fin, en la tercera semana de febrero, se dan a conocer métricas y porcentajes sobre la enfermedad. El periodo de incubación es entre 5 y 6 días después de haber tenido contacto con el virus. La tasa de letalidad, es decir, las muertes confirmadas entre los casos confirmados, es de 2.3% para China. El índice de mortalidad, es decir, muertes entre población total, es de 0.33% a 0.94%. Más del 80% de los pacientes representan una enfermedad leve y se recuperarán, y el 2% de los casos es fatal. El riesgo de muerte aumenta si el paciente es mayor y con condiciones de salud subyacentes. También se detectan relativamente pocos casos entre los niños. Hasta el momento no se podía establecer por medio de modelos matemáticos qué porcentaje de la población ha sido infectada. Hasta la fecha, no hay informe de transmisión del virus a través de alimentos. A finales de febrero, la OMS hace declaraciones que hoy resultarían verdaderamente impactantes. Se especula mucho sobre si el incremento de casos de COVID-19 significan que se ha convertido en una pandemia. Lo que vemos son epidemias en diferentes partes del mundo que afectan a los países de diferentes maneras y requieren una respuesta personalizada. La OMS instruye que cada país realice su evaluación de riesgos para su propio contexto y prepare los recursos estimados necesarios para responder a un grupo de 100 casos. Tan solo de 100 casos. Una misión de la OMS llegó a Italia el 24 de febrero para apoyar a las autoridades en la situación COVID-19, con solo 229 casos confirmados y 6 muertes para esas fechas. España, Francia, Alemania e Inglaterra estaban muy lejos aún de los números tempranos de su vecino. Semanas después, vemos que al parecer esta misión especial de la OMS no logró ningún efecto de contención del desastre italiano y europeo. Mientras tanto, el virus llega a Latinoamérica. Brasil, México y Ecuador presentan sus primeros casos. Te invitamos a ver nuestro próximo video, en el que te contaremos lo más relevante del mes de marzo, el mes más catastrófico para la pandemia en Europa. Pero antes, te queremos invitar a comentar: ¿consideras tú que la OMS se tardó en calificar al COVID-19 como una pandemia o crees que lo hizo a tiempo? ¿Por qué piensas tú que la enfermedad se desbordó en Italia si fue de los primeros países apoyados directamente por la OMS? Y finalmente, ¿coincides tú con la OMS en que esta es una pandemia controlable? No olvides suscribirte, darle clic a la campanita, dale like a este video, compártelo para que otras personas conozcan esta información. Nosotros somos Notinómadas, viajeros en el acontecer político.